estaba acordando ahorita en los cantos, en la semana una persona con la que estuve platicando y me hacía dos comentarios que quiero, que de alguna manera forman parte de lo que de lo que vamos a hablar hoy, pero me llamó mucho la atención porque me pregunta primero, porque lo vuelvo a invitar a la iglesia y le digo, pues ven para que tomes alabanza, para que veas el mensaje, algo bueno te va a caer a tu vida. Me decía, es que ya me has invitado muchas veces, o sea, como que casi no seas necio, ¿verdad? Dice, ¿por qué tanta insistencia? Le digo, bueno, yo no tengo insistencia en que vayas a la iglesia, pero como te quiero, a mí me gustaría que aprendieras para que aspiraras a la salvación. Yo no quisiera que llegara un momento en el que ya no puedas aspirar a eso. Entonces es porque te quiero, porque te invito, no es porque yo quiera que estés sentado ahí. No es la finalidad. Y luego me hace una segunda pregunta en relación a eso. Pero a ver, ¿cuántos van a tu iglesia? Dije, no, pues antes íbamos un chorro, ahora ya vamos poquitos. Entre la pandemia y las diferentes cuestiones vamos poquitos. Hoy a donde hacemos la transmisión dominical en Madrid, no significa que seamos poquitos, porque las transmisiones siguen siendo vistas por muchas personas. Pero me dice, entonces, pero es que son poquitos, ¿no? Y yo, no somos poquitos, hemos sido miles y millones a través de la historia, tenemos más de 3000 años hablando del mismo Dios, creador, perfecto, que nos dio la vida, que nos dio lo que conocemos. Entonces, pensar que somos, como digo, una unidad independiente sería un error garrafal. Somos parte de un todo, somos parte de la creación, inclusive para todos aquellos que no lo acepten o no lo quieran creer o lo quieran transversar. No, somos parte de lo mismo, fuimos creados por Él. Y aún aceptando lo que hemos dicho aquí en algunas ocasiones, que tenemos la posibilidad de estar equivocados en nuestro discernimiento, porque al final somos humanos, no podemos negar la existencia de Él y no podemos negar que Él nos creó. Entonces, Moedim no es una unidad independiente, somos parte de un todo. Decía Pablo y decía Pedro también, tenemos que aspirar a una iglesia unificada, una sola iglesia, una sola idea, en donde la manifestación del amor de Dios en la vida de cada uno de nosotros es la prueba de lo que Él es para con nosotros. Entonces, el decir somos pocos, somos muchos es totalmente irrelevante, no tiene mucho que ver, tiene que ver más bien lo que nosotros manifestamos. Y entonces a la luz de eso, pues ya podemos iniciar un poquito más el mensaje. Van a ver que al final esto que pasó en la semana tiene que ver con el tema. No hay nunca nada que suceda en la semana que tenga que ver con lo que hacemos. Así como los cantos, nunca fallamos, los cantos tienen que ver con lo que vamos a predicar hoy, particularmente el canto de En tu luz. Prácticamente es un refuerzo todo lo que vamos a platicar. Pero bueno, vamos a ver un poquito lo que traía yo aquí preparado. La semana pasada, y queriendo en la mejor de las intenciones profundizar un poquito, yo hacía una mención, les decía que no sé si la palabra es bueno o correcto, les decía perseverar mucho en el cálculo de los días para cuando venga el regreso de Jesús. Y no quiero que se malinterprete esto, sino al contrario, voy a profundizar en eso para que vean a qué me refería, qué es lo que estoy tratando de compartirles, porque es muy importante entender con claridad lo que nos da nuestro Padre a través de su palabra, primero lo que conocemos como Antiguo Testamento, y después a través de Jesús y de todos los demás ministros que escribieron las diferentes cartas del Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, decía, la semana pasada hablaba yo de eso y hoy quiero profundizar un poquito, entonces los quiero invitar a que me acompañen. Vamos a leer en Romanos. Vamos a ir a Romanos 1 y vamos a leer del 17 al 22. Repito, Romanos capítulo 1, versos del 17 al 22. No sé si alguien está en la junta. Ya. Vamos a leer. Dice, de hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Ciertamente, la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina,
se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extravieron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios. Vamos a platicar un poquito de esto, que luego en otro libro, ahorita lo vamos a leer, digamos se complementa. Dice, empezando por el 17, dice, todo es por fe de principio a fin. Vamos a guardarnos esa frase, ese pedacito, ahí está hablando de la justicia, pero es de lo que proviene de Dios. Todo es por fe de principio a fin. Eso vamos a guardarnos esa frase en la mente porque lo vamos a utilizar ahorita 2 o 3 veces. En el 19 dice, se puede conocer a Dios por lo que ha revelado. Es decir, ¿cuánto conocemos a Dios? Pues lo conocemos tanto por la cantidad de Él que se nos ha revelado. ¿Hay más? Probablemente sí. Si hoy no hubiera uno de los libros, por ejemplo, hoy no estuviera Apocalipsis, no entenderíamos esa parte. Si no tuviéramos a lo mejor el libro de Santiago, a lo mejor no entenderíamos esa parte. ¿Me explico? Si tuviéramos 3 libros más que fueran de inspiración divina, tal vez conoceríamos un poco más. A lo que voy es que aquí lo que nos está diciendo, y dice, me explico, así está redactado, lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Es decir, nosotros conocemos tanto por lo que se nos ha revelado. Si yo quisiera explicarles cómo funciona un avión y por qué vuela, sería inútil que se los explicara, porque no lo he estudiado, no soy ingeniero, o no sé qué se tenga que estudiar para entender cómo funciona un avión. No lo conozco, por tanto, si no lo conozco, no puedo hablar de eso, ¿no? Pues no sé, no lo conozco. Puedo más o menos tener una idea, pero es mi idea. Sin embargo, yo sé que alguien lo conoce y por eso vuelan los aviones. Yo me subo a un avión y voy a mi destino. De Dios podemos hablar tanto como lo que se nos ha revelado. Eso es lo que menciona aquí. Lo repite en el 20. Desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder, su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó. Aquí hemos dicho muchas veces, yo me despierto en la mañana y pienso en el aire, pienso en la vida, pienso en la gente que conozco, pienso en la ciudad que conozco y doy gracias por todo eso. Bueno, espero que no estemos dando gracias en la mañana por todo eso, pero hay que dar gracias por todo eso. ¿Hay más de Dios? Probablemente, pero eso es lo que se nos ha revelado, eso es lo que yo conozco y por lo que puedo dar gracias de Él. Si hay algo más grande, porque definitivamente Él es más grande que todo mi entendimiento y ahorita lo vamos a leer, entonces, pues de eso no conozco, solo conozco lo que Él me ha revelado. ¿Sí? En el 21, ¿sí? Dice, a pesar de haber conocido a Dios, y esto es algo reiterativo en la historia del pueblo judío, del pueblo hebreo, todo, y hasta el día de hoy, porque aunque que lo conocemos y que hay espacios como este, y hay montones de iglesias, y hay estudios bíblicos, y la gente se junta a desarrollar estos estudios, inclusive se junta a orar, muchas veces de repente así como que lo vamos dejando de lado, lo vamos desconociendo, por una razón muy humana, vamos a llamarla así, que fue lo que mencioné la semana pasada. Queremos entender, queremos dimensionarlo o justificarlo, me refiero a justificarlo en el tema de ajuste, a lo que yo puedo entender. Hagan de cuenta que mi entendimiento es esta cajita, entonces yo lo quiero meter aquí, pero nunca voy a poder, porque Él es más grande que esta cajita. Pero los humanos somos muy dados a yo querer entenderlo e inclusive controlarlo. ¿Sí? Por eso dice, aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios. Se les ha dicho, y Dios se les dijo, tú no me puedes entender. No me puedes entender porque yo soy Dios. Y la distancia que hay entre tú y yo es muy amplia, por tanto, tú nunca me vas a poder entender. Sin embargo, nos aferramos a conocerlo. Desde que inició el hombre, siempre fue la misma historia. El día de hoy sigue siendo la misma historia. ¿Por qué está en la naturaleza humana? Hay un enfrentamiento, y así se llama nuestro tema del día de hoy, fe contra razonamiento. Algunos podemos optar o queremos optar por la fe, como decíamos al principio,
por la fe. Yo creo, no entiendo, creo. Y hay quienes quieren entender para poder creer. Parece simple la ecuación, pero la verdad es que cometemos ese error muchas veces todos así, continuamente. Quiero entender para creer. Quiero entender para creer. Cuando se nos ha dicho que no necesitamos entender, necesitamos creer. El problema es este, la reiteración de nosotros como personas en querer entender, ahorita voy a meterme un poquito más en eso, en querer entender, es lo que ha dado al nacimiento de montones y montones de iglesias, doctrinas, religiones y demás. Porque hablábamos la semana pasada de yo tengo mi interpretación de las cosas. Al final la verdad va a quedar al final de todos nosotros. Pero yo hago mi interpretación. Y cuando dos o más personas ven más o menos lo mismo, empiezan a pensar que está correcto. Cuando varios se juntan y ven lo mismo, empiezan a pensar que es correcto. Y a lo mejor está totalmente incorrecto. No soy quien yo para juzgar, sin embargo puede ser totalmente incorrecto. Pero entonces de ahí se empiezan a formar las famosas religiones, ¿sí? Y empiezan a determinar ciertos hábitos, ciertos pensamientos, ciertos procesos de cómo es Dios. Y luego empiezan a decirle a otras personas que Dios es así. Y te lo dicen claramente, Dios es así. El tema es que cuando intentamos encapsular a mi capacidad el entendimiento de Dios y no nos mostramos humildes como nos decía el pastor Rogelio, o sea, yo no me te digo lo que he aprendido, pero es el menester que tú lo sigas, sino al contrario te digo esto es así, se forman estas religiones, pero es bien simple para darnos cuenta cuando una religión está equivocada. Les voy a hacer una fórmula bien simple para que se den cuenta cuando una religión está equivocada. A cualquier persona que ostente una religión y que la defienda, pregúntale esto bien simple: ¿qué es más importante? ¿El mensaje o el mensajero? ¿Qué es más importante? Les pongo un ejemplo de la iglesia más, quizás, no sé si, ya no son los más grandes los católicos, ¿verdad? Son como la segunda, no sé, pero es una iglesia muy grande y aquí en México es la dominante en cuanto a número. Tú le puedes preguntar quién es la máxima autoridad en la iglesia católica y te va a decir claramente que es el Papa. En segundo lugar, la iglesia. Y en tercero, si bien te va, la Biblia. O sea, ¿cómo? Tú conoces a Dios por la Biblia. Entonces no podría ser que hubiera algo antes que la Biblia. Es como aquellos que dicen, yo conozco a Dios y yo ya leí la Biblia y yo tengo mi relación con Él. Pero luego no creo mucho en la Biblia porque luego habla de guerras y de castigos y no sé qué, pero yo no creo mucho en la Biblia, pero creo en Dios. Yo le digo, ¿cómo puedes creer en Dios si no lo sacaste de la Biblia? O sea, no puede ser posible que creas en Dios si no lo sacaste de la Biblia. Entonces, si lo sacaste de la Biblia, no puede ser que no creas en la Biblia. O sea, no se puede. Y estuve haciendo esta pregunta de ¿qué es más importante, el mensajero o el mensaje? Y para las poquitas religiones que yo conozco, hice la pregunta y en todas siempre hay una figura predominante. O como los de la luz del mundo, ¿no? Que tienen a su, ¿cómo llaman? Su apóstol. Y se desbaratan por el cuate este. Pues supone que aman a Dios. Entonces, ¿por qué habrían de rendirle culto a un hombre? Está mal. No es el tema central, sin embargo, de lo que quiero platicar el día de hoy, estamos hablando de otra cosa, pero es importante que vean hasta dónde el razonamiento, el yo querer entender a Dios, yo querer interpretarlo, hasta dónde se puede derivar, si solo me baso en mi capacidad de entender. No sé, en teoría hay humanos que tienen más capacidad mental que otros, en teoría, como con el IQ y todo eso. Pero por más que hagan eso, no van a poder entenderlo, porque Dios es mucho más grande. Y aparte, Él lo dice muy claro, yo te he revelado lo que necesitas. No te he revelado todo. Lo conoceremos cuando estemos con Él, pero no se nos ha revelado más que lo que necesitamos. Vamos a leer ahora, por favor. ¿Sí? Vamos a leer 1 Corintios 1, del 17 al 27.
y van a ver cómo vamos a volver a tocar el tema de lo que les decía ahorita, qué es más importante, el mensajero o el mensaje, los rituales o la obediencia, ¿sí? Tuvimos un tema a finales del año pasado que se llamaba sacrificios contra obediencia o algo así, que la pregunta era ¿qué es más importante? Los sacrificios o la obediencia, y llegamos a la conclusión, y lo vimos también en este año hace como un mes y medio, que la obediencia es la forma más poderosa que tenemos para acercarnos a Dios. Entonces ahora vamos a ver qué es lo que nos dice Corintios. 1 Corintios 1, del 17 al 27. ¿Qué nos dice en relación a esto? Empieza el 17. Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y eso sin discursos de sabiduría humana, para que la cruz de Cristo no perdiera su eficacia. Me explico. Fíjense cómo es curioso. Y hasta ahorita me estoy dando cuenta que en los dos pasajes que estamos hoy trabajando, en los dos hace el enunciado de me explico, como diciendo, necesito que pongas atención. Fíjense, no me ha fijado en eso hasta ahorita. Me explico. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Ahorita vamos a ver a quién se refiere con nosotros. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Ya que Dios, en su sabio designio, dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría. Mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado, este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles. Pero para los que Dios ha llamado, lo mismo judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios, pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios, según criterios meramente humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. ¿Cómo empieza esto? En el 17. Dice, no me envió a bautizar sino a predicar el Evangelio. No significa que Pablo no creyera en el bautizo, o que no bautizara, sino que está dejando en claro que es primero la predicación del Evangelio antes que el bautizo. Es decir, primero la fe de lo que estamos hablando y después todo lo que son rituales o tradiciones o forma en cómo lo hacemos. Fíjate la importancia de esto. Parece como que nada más es estoy hablando una cosa pero de otra. No. Está aclarando que predicar el Evangelio, es decir, la fe es más importante que los hechos. Entonces regreso un poquito ahorita a lo que decía. Cuando el razonamiento humano quiere capturar a Dios, te lleva a formar inclusive tus iglesias porque tú crees que debe ser así. Tú crees que debe ser así. Cuando tú crees que debe ser así, ya lo encapsulaste a lo más que puede tu capacidad cerebral. No hay más, eso es lo que tú puedes. Pero entonces se vuelve bien importante tu versión. Entonces, ¿qué es más importante? ¿El mensaje o el mensajero? Entonces ya caímos ahí en que le estamos dando más importancia al mensajero que al mensaje. Y Pablo empieza y dice, a ver, aquí lo importante es el mensaje, la predicación, compartir el mensaje, y fíjense cómo lo dice. Es más importante, no me envió a bautizar, me envió a predicar. Y eso sin discursos de sabiduría humana, es decir, y todavía lo reitera, no es por lo que yo entiendo, es por lo que me fue revelado, y eso que me fue revelado es lo que yo comparto, es lo que yo le decía a esta persona con la que hablé en la semana. No te estoy tratando de convencer que lo que yo digo es correcto, estoy tratando de que recibas un mensaje que yo recibí, es lo que yo quisiera que tú recibieras el mensaje. No puedo obligarte, solo puedo insistirte. ¿En qué? En que recibas el mensaje. Recibiendo el mensaje, tú lo abrirás y seguramente el Espíritu que mora en ti
y que es parte de nuestro Padre, ¿sí? Hará su trabajo. Él está ahí, pero mientras tú no abres el corazón para recibir el mensaje, nunca lo vas a entender. Entonces él dice, es primero la predicación del Evangelio antes que los rituales, tradiciones y demás, ¿sí? Aquí, pues la mayoría de las iglesias pues ya caminaron, porque es más importante sus formas que el mensaje. Luego sigue, el 18. Se me explico, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden, en cambio para los que salvan, es decir, para nosotros este mensaje es poder de Dios. Y dice luego en el 21, ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Perfecto. Aquí habla que los que creen, volvemos al tema de la fe. Yo creo por fe. No creo porque haya visto o porque haya entendido. Creo por fe. Es decir, estoy seguro que es, aunque no lo haya visto y aunque no lo entienda. Estoy seguro. Y les decía hace 1 o 2 semanas, no recuerdo, alguien te pregunta, oye, pero ¿cómo me puedes comprobar que Dios existe? Y yo, pues no puedo. Es como decirte que ¿cómo te compruebo que Moisés lo hizo así y se abrió el mar? Pues no puedo comprobártelo. Pero creo que sucedió. Estoy seguro que sucedió. Lo creo. Aquí dice que van a salvarse o tuvo a bien salvar a los que creen. ¿Cómo distinguimos a quien cree y a quien no cree? Porque hoy en día tú le puedes preguntar a cualquier persona a la que tú le preguntes, inclusive hasta un niño, ¿crees en Dios? Sí. Sin embargo, sigue haciendo cosas que no tienen nada que ver con lo que Dios nos ha pedido. Siguen haciendo cosas que no tienen que ver. ¿Cómo los puedes distinguir? Muy sencillo, porque seguimos siendo los mismos. Seguimos siendo los mismos 3, vamos a llamarlo así, los mismos 3 equipos. Y aquí menciona a los 3 equipos. El primero, los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Ahí están bien marcados. Hoy en día, y es la verdad, o más bien, creo que es la verdad, y nos pasa, creo que todos hemos llegado a pasar inclusive a estar en alguno de los 3 equipos. Yo quise decir que todos estamos en el último, pero la verdad es que pasamos muchas veces en todos. Te lo digo porque esto no es una crítica, sino un llamamiento a que veas dónde estás. Dice, los judíos buscan señales milagrosas. Los judíos no creyeron y no creen que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y que ya vino una vez aquí al mundo y que ha de regresar, aunque en la Biblia concuerda todo a nuestra interpretación. Y vale la pena, otra vez reitero lo que dice el pastor Rogelio, no me crean, ustedes lean, ustedes lleguen a su entendimiento. Pero sabemos que sucedió, pero ellos no creen en él. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que Dios pueda morir en un madero? O sea, como que es indigno que el Mesías, que esperan al Rey poderoso, que les ha de dar la ventaja o la victoria al pueblo judío, ¿sí? ¿Cómo es posible que haya muerto en la cruz? Pues eso es muy poquito para el Hijo de Dios, para Dios. Entonces no creen en él por esa cuestión muy sencilla. Bueno, entre otras cosas, pero ese es algo fundamental para ellos. Pues, ¿cómo? Sería indigno. Cuando nosotros eso lo vemos como sucedió y fue por nosotros. No por lo que vi, no por lo que oí, sino por lo que yo creo que significa. Estoy convencido y estoy seguro que tiene que ver con el designio de Dios para mí. Aquí dice, tuvo a bien salvar a los que creen. Yo creo en eso. Sin embargo, hay quienes hoy siguen buscando estas señales milagrosas. Hay quienes hoy todavía pasan por judíos. ¿Quiénes son? Los que quieren ir a una iglesia, quieren ver una curación impresionante en este momento, y que un inválido se pare, y que un sordo escuche, y que alguien le ponga las manos y empiece a flotar, o no sé. Sigue habiendo gente que quiere ir a las iglesias y espera ver algo así. Como decía un pariente, es que yo voy a esa iglesia porque yo siento la presencia de Dios, sobre todo en las alabanzas.
Pues sí, pues si le metes la alabanza con el bajo eléctrico a todo lo que da, te aseguro que vibras, o sea, te aseguro. Es como ir a un concierto de Bon Jovi, no sé si todavía toque Bon Jovi, pero te emocionas, o sea. Pero entonces no es la presencia de Dios. No dudo que la alabanza sea poderosa, pero están buscando, fíjense, están buscando no el creer en Dios, sino el primero que venga Dios y me emocione para creer que existe. Que venga y me pruebe Dios que existe, entonces yo le creo. Por eso digo que hoy por hoy sigue habiendo montones de personas que siguen esperando estas señales milagrosas. Si no va en algo extraordinario, esa iglesia pues no tiene gran poder. Si no hay gente que en una danza pierde el sentido y se tira al piso, sienten que no llegó el Espíritu Santo. Y entonces Dios nos dejó esto para que viéramos que sigue presente en nuestra vida. Entonces si alguno de nosotros tenemos esa necesidad, queremos que se nos pruebe que existe Dios, de entrada estamos en el equipo de los judíos. De entrada puedes decir que estás ahí. Entonces es una locura el pensar que la fe te va a salvar. No, quieres ver. El segundo equipo, el de los gentiles, dice buscan sabiduría. ¿Sí? Los gentiles, o así se entendía, eran todos los que no eran el pueblo judío, tenían montones de dioses. Y a la fecha, pues sigue pasando, aunque no lo reconozcamos, sigue existiendo los montones de dioses. Bueno, para esas personas lo siguen creyendo. ¿Sí? En donde no creen que un dios puede bajar a la tierra. Bueno, entrada, pues bajar a la tierra es complicado, casi siempre los dioses son figuras así por fuera. Pero sobre todo piensan que un dios, como es creador y poderoso, ¿cómo es posible que va a bajar a sufrir por nosotros? Al contrario, consideran que ese Dios tendría que disfrutar y gozar de todo lo que ha creado. ¿Cómo va a sufrir por nosotros? Bueno, hoy por hoy tenemos muchos gentiles entre nosotros, sabemos, o hay muchas personas porque siguen pensando que cómo es que Dios permite que haya huracanes y mueran personas. Entonces no estoy creyendo en la figura del Dios creador, porque Él creó el mundo y dentro del mundo había huracanes. Entonces yo digo, ¿cómo permitió que ese huracán matara a unas familias o los dejara sin trabajo? ¿Cómo Dios permite que llegara la pandemia y murieran tantas personas? Fíjense lo que estoy diciendo, ¿eh? Personas que dicen creer en Dios, pero cuestionan. Como los amigos de Job, que le decían forzosamente que Dios castiga o Dios premia. Cuando Job decía, no, pues Dios es Dios. Dios es Dios. Mi castigo y mi sufrimiento no tiene nada que ver con Él, no tengo por qué reprochárselo. Así siguen pensando y hoy siguen pensando. Y esas personas que no creen, sino que están en el equipo de los gentiles, son aquellos que cuando les va bien, gracias a Dios. Y cuando les va mal, pues le echan la culpa también a Él. Algo hice mal, dicen. Algo está pagando. Eso se decía en el Antiguo Testamento, cuando todavía Jesús no venía, y así lo entendían. Si un niño salía, no sé, de nacimiento salía sordo, es que hubo un pecado que hizo el papá o la mamá. Así era el pensamiento. Hoy por hoy seguimos pensando muchas veces que lo que no me sale bien es por mi culpa. Como un castigo, o sea, como si mi vida aquí estuviera regida por, lo hago bien, me premian, hago mal, me castigan. Pero entonces no estoy creyendo lo que nos está diciendo nuestro Padre. No estoy creyendo. Estoy asignándoles valores de lo bueno y valores de lo malo. ¿Se acuerdan la prédica que mencioné hace poquito del pastor Rogelio de enero del año pasado? El entendimiento del bien y del mal. O sea, no tenía que comerlo porque si lo comía me iba a meter en esa bronca de yo querer definir algo que no me toca definir. Y este tercer grupo, los que predicamos a Cristo crucificado, es decir, creemos por fe
Esto requiere, fíjense lo que voy a decir, esto requiere humildad. ¿Por qué humildad? Porque nos reconocemos ignorantes, nos reconocemos pequeños, si se puede decir, ante la grandeza de nuestro Padre. O más bien, reconocemos la grandeza de Él. Y que no necesitamos nada más. No necesitamos nada más. Requiere humildad. El mundo nos lleva a no perseguir la humildad. De hecho, es uno de los valores más perdidos, menos trabajados en las familias, y hasta parecía que es vergonzoso ser humilde. Hay familias, conozco, enteras, que acostumbran a los hijos a no pedir perdón, porque pedir perdón es señal de debilidad. Entonces tú no lo hagas. Y los papás no lo hacen con los hijos, cuando la verdad es que los papás cometemos un friego de errores y hay veces que pedirle perdón a los hijos porque te equivocas, la verdad es que te equivocas. Y así son. Entonces piensan que uno tiene que ser celoso y orgulloso de sus cosas. Entonces llega un momento en que no eres humilde. Por tanto, jamás vas a aceptar que hay un Dios al cual tú necesitas. La prueba más clara es que todos aquellos que desdeñan a Dios es porque creen que no necesitan a Dios. ¿Qué pasó con Esaú? Creen que no lo necesitan. Creen que no lo necesitan. Entonces, requiere mucha humildad. Entonces, pensemos. Bueno, te invito, hermano, a que pienses. Yo hago esta reflexión seguido, de verdad. Y espero, confío en que me sirva. Continuamente hago esta reflexión. ¿Formo parte de alguno de estos equipos? ¿Soy de los que requiere pruebas? ¿Estoy hoy esperando que mi padre me dé pruebas? Ayer me pasó. Porque ayer estaba tratando de llegar a un razonamiento casi, si el pensamiento se va por acá es que mi Dios me está guiando. Y no se trata de eso, o sea, yo tengo que confiar que lo que Él me diga está bien. Es decir, no significa que ya una vez que lograste una cosa ya siempre es eso. La posibilidad de que nos equivocamos está todos los días, para todos, sin excepción. Yo otra vez recuerdo al pastor Rogelio, busca incansablemente a tu Padre todos los días, porque todos los días te puedes equivocar, todos los días puedes amanecer judío, puedes amanecer gentil. Todos los días. Todos los días. Entonces necesitamos todos los días intentar ser del equipo de los que creen, de los que no necesitan pruebas, sino al contrario, de los que confían plenamente en que Él quiere para nosotros lo mejor, Él quiere para nosotros esa salvación, Él quiere para nosotros que vivamos con Él en la eternidad. Entonces yo confío en eso, y si confío que en su palabra dice que a través de la obediencia es como voy a estar más cerca de Él, pues trato de ser obediente. A veces pareciera no sencillo, pues es no sencillo contra el mundo, es sencillo para con Él. Tengo que aceptar que es más grande que yo, tengo que aceptar que lo necesito, tengo que aceptar yo como hombre varón en México, tan penado que está en México, decir que tú amas a Dios para los hombres y que lo necesitas. Es bien difícil, no es bien difícil, es muy fuerte la presión para un hombre. Imagino para los muchachos ahorita que están en, ¿cuántos años tienes? ¿17? ¿18? ¿21? 21, 16 todavía. 16. Está más alto que yo, tiene 16 años. Si un hombre, ya de cierta edad, desde adolescente para arriba, dice, yo amo a Dios, la carrilla y el bullying, te aseguro que es impresionante. ¿Vamos a una fiesta? Sí, claro que sí, vamos a una fiesta. Échate una chela. No, yo no tomo. ¿Por qué no tomas? Pues porque no me conviene, no me da nada. ¿Te lo prohíben en la iglesia? No me prohíben nada, nada más que yo creo que no está bien, no me da ningún valor para mí. Y empieza la carrera. O, oye, pues tú no eres bien noviero, tú no andas con una y con otra como lo hacemos todos. ¿No? ¿Por qué? Pues porque yo creo que un día tendré una pareja que Dios sea la elegida para mí. Qué aburrido. No, es que eso es lo correcto. Y hay mucha presión. Las mujeres no sé qué tanto, la verdad es que no sé qué tanto, pero para un hombre decir que ama a Dios es complicado en este país. No porque alguien te persiga judicialmente, pero la presión es mucha. Sin embargo, nuestro Padre nos dice que hagamos eso, entonces si yo lo puedo hacer,
estoy en el equipo del, como dice aquí, de nosotros, de los que se salvan, de los que creen. Entonces, yo quisiera invitarlos a que hagas estas dos preguntas en tu semana. Ya ven que me gusta hacerlos, pedirles que hagan una reflexión toda la semana, porque si no, pues nada más es una bonita plática de domingo, ¿no? La idea es que esta semana lo practiquen. Te hagas una pregunta de lo que tú haces, de lo que haces del día a día, de lo que hablas de Dios, de lo que promueves para con Él. ¿Qué es más importante, el mensaje o el mensajero? ¿Qué es más importante? Y la segunda, ¿en qué equipo estás hoy? ¿Necesitas que te prueben quién es Dios? ¿Necesita probarte Dios que existe? ¿Te has cuestionado hoy si lo bueno es porque te lo ganaste y lo malo es porque hiciste algo malo? ¿O simplemente crees que lo bueno y lo malo forma parte del mundo, pero que Dios te desea lo mejor y que llena tu espíritu de sabiduría y que tal vez tú eres el que no le has dado permiso a tu espíritu para que actúe? Hazte esas dos preguntas. Esta semana cuestiónate todos los días si es necesario esas dos preguntas. Y vamos a leer, para culminar esto, el verso 30 de ahí de 1 Corintios. 1 Corintios 1, el verso 30, dice: pero gracias a Él, ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención. Por fe, porque yo creo, es porque voy a alcanzar todos estos valores. La justificación, la santificación, la redención. La justificación se refiere a que somos liberados de todo lo que no nos corresponde. La santificación es que podemos estar con Él. Y la redención es que han sido perdonados nuestros pecados. Es a través de creer en Él que alcanzaremos estos tres valores. Más claro, no creo que lo encontremos. Es por fe, porque yo creo. Entonces yo te invito a que creas en Él. Y todos los días te levantes creyendo en Él. Y te aseguro que Él te orientará y te dará la sabiduría para que agarres la Biblia y vayas aprendiendo hoy un poquito. No te digo que en una semana, pero vas a ir aprendiendo, vas a ir conociendo para liberar tu espíritu de toda la presión que viene del mundo. Cree en Él. No intentes entenderlo, no leas la Biblia para entenderlo. Otra vez, Juan 5:39. Escudriñen las Escrituras buscando encontrar ahí la salvación. Cuando estos libros hablan de quien te da la salvación, entonces no es este conocimiento, no es tu entendimiento de Dios. Es tu fe de que Dios existe y que está haciendo lo mejor para que yo sea salvo. No intentes entenderlo, no discutas con otros acerca de Dios, no vas a llegar a nada, porque como decíamos, nada de lo que nosotros podemos hacer, ¿dónde estaba? Pues la locura en el 25, pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Hay un espacio entre lo más alto que puede llegar la sabiduría humana o el entendimiento humano. De aquí hay un espacio entre lo más bajo de la sabiduría de Dios. Esta barrera es infranqueable, como mencionaban en Deuteronomio para otros fines, pero aquí lo estoy utilizando. Esta barrera es infranqueable, no hay forma de que nadie intente brincar de aquí para acá, no existe. Entonces no luches contra algo que no vas a poder. Mejor confía que toda la sabiduría de Dios está buscando que tu espíritu sea libre. Reitero un poquito más ahorita regresándome un poquito de cuando hablaba de la humildad, decía: consideren su propio llamamiento, no muchos de ustedes son sabios según criterios meramente humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. Acuérdense que los apóstoles, ¿de dónde venían? Eran pescadores. O sea, eran gente no de conocimiento, sin embargo fueron los empleados
como herramienta para lograr llevar toda esa información, ese mensaje. Ciertamente después Pablo tuvo una influencia, pero acuérdense que también hablamos ya de Pablo. Creo que fue el primer mensaje de este año. Pablo no fue apóstol desde el día de su conversión, sino que fue preparado desde antes, porque él necesitaba ir a hacer en otras tierras lo que no alcanzaban a hacer Pedro y la gente que se quedó en todas las regiones alrededor del pueblo judío. Es por algo. Y aún así, el más entendido, fíjense, el más entendido dentro, en la parte humana de los apóstoles, el más entendido es el que escribió esto. No soy yo, que me quiten la sabiduría humana. Yo solo estoy transmitiendo un mensaje. Y lo reiteraba y lo reiteraba. Claro, era hábil y era inteligente para saber cómo hacerlo, obviamente, en su parte humana y dónde moverse, más el don de Dios de hacia dónde y qué decir, ahí estaba. La prueba son las muchas cartas que escribió. Entonces, si ellos hicieron esto, pues yo los invito a que hagamos esto todos los días. Creamos en el mensaje, no en el mensajero. Creamos en el mensaje, no en el mensajero. Con esto terminamos nuestro tema de hoy. Creo que está muy interesante. Creo que está como para plantearlo toda la semana y volver a cuestionarnos cómo estoy observando a Dios, cómo estoy midiendo mi relación con Él, en donde yo no puedo enclaustrarlo, no puedo entenderlo, pero no me corresponde. Puedo estudiar, puedo aprender, pero eso tiene que servir para fortalecer nuestra fe, no para fortalecer nuestro razonamiento. Es decir, todo lo que aprendamos tiene que ser para fortalecer nuestra fe. Solo eso. Los demás, Él nos los dará. Hay que confiar que Él nos los dará. La paciencia es un tema bien importante aquí. No voy a hablar mucho de eso, pero es bien importante la paciencia. Llegará. Lo que Él nos deba de dar, llegará, definitivamente llegará. No porque yo lo quiera más fuerte, me va a llegar antes. Va a llegar cuando tenga que llegar. ¿Sí? Entonces, para los que están en transmisión, nos vemos la próxima semana. Yo creo que entre lunes y martes estará listo ya ese video ahí en YouTube también, como decía Yudiel. Obviamente en Facebook en un ratito más, pero ya en YouTube están los canales de Congregación Medim Prédicas y Congregación Medim Alabanzas. Ahí pueden repetir pues, muchos de los mensajes que hemos tenido para que nos sigan quien busque profundizar ahí. Quien quiera hacernos preguntas, pues a través de Facebook ahí nos podemos seguir en contacto. Nos vemos la próxima semana.